12 personas, 12 campesinos analfabetos que dejaron todo para seguir a un hombre que caminaba sobre el agua. Eso te contaron. Pero todo lo que te dijeron sobre los 12 discípulos está mal. No eran 12 hombres que caminaron por Galilea, comieron pescado junto al mar de Tiberíades y vieron morir a su amigo en una cruz. Eso no es lo que dice el Evangelio. Eso es lo que un grupo de concilios políticos 4 siglos después decidió que escucharas. Y la decisión no fue accidental. Fue una elección para enterrar algo tan peligroso que, si alguna vez saliera a la luz, toda la estructura de la fe institucional se derrumbaría. Esto no es una teoría conspirativa, no es una metáfora. Esto es la recuperación forense de un mapa que ha estado dentro de la Biblia durante 2000 años, esperando los ojos correctos. Y si pones atención, de verdad pones atención, nunca volverás a leer los evangelios de la misma manera. Aquí está la paradoja. Miles de millones de personas han leído la historia de los 12 discípulos. Iglesias enteras llevan sus nombres. Sistemas teológicos completos descansan sobre su existencia literal. Y, sin embargo, los escritos cristianos más antiguos, los que preceden a los evangelios por décadas, nunca los tratan como figuras históricas. Pablo, que escribió antes que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, apenas menciona a los discípulos. Cuando lo hace, no los describe como hombres que caminaban junto a Jesús. Los describe como columnas, no personas, estructuras, cimientos, funciones. ¿Quién se benefició de convertir un mapa psicológico en una narración histórica? Los mismos de siempre, los que querían que miraras hacia afuera en lugar de hacia adentro. Si los discípulos son 12 hombres literales que vivieron hace 2000 años, su historia terminó. Puedes admirarlos, puedes rezarles, pero nunca puedes convertirte en ellos. El poder se queda fuera de ti. En el momento en que te das cuenta de que están dentro de ti, en el momento en que comprendes que cada personaje del Evangelio es una parte de tu propia conciencia, el poder se mueve. Y la puerta que te dijeron que tocaras desde afuera, se abre desde adentro. Este video cambia eso para siempre. Al final de esta narración, no verás 12 hombres. Verás 12 espejos que te devuelven tu propia mirada. Ahora detente un segundo. Déjame preguntarte algo directamente. ¿Alguna vez has leído el Evangelio de Mateo y has sentido que los discípulos son planos? Siempre están malinterpretando algo. Siempre hacen la pregunta equivocada, siempre pierden el punto. Y Jesús está perpetuamente frustrado con ellos. ¿Todavía sois tan torpes?, les dice. ¿No entendéis todavía? Si estos son testigos oculares históricos literales, viendo a un ser divino literal realizar milagros literales, ¿cómo podrían estar tan confundidos? La disonancia cognitiva es ensordecedora, pero nadie habla de ello porque la alternativa es demasiado desestabilizadora. La alternativa es esta. Los discípulos no están fallando en entender a Jesús, están fallando en entenderse a sí mismos. Son partes de la psique humana que aún no han sido integradas. Y Jesús no es un hombre enseñando a hombres, es el ser integrado, la conciencia superior, tratando de despertar las piezas fragmentadas que constituyen tu mente. Por eso cada escena del Evangelio se lee como una terapia. Por eso los discípulos nunca aprenden, pero Jesús nunca deja de enseñar. La historia no trata sobre historia, trata sobre la arquitectura del despertar. Recuerda lo que dije al principio. Esto es exactamente lo que quería decir. Ahora déjame mostrarte quién enterró esto y por qué. La supresión ocurrió en el siglo IV, en el Concilio de Nicea y los concilios que le siguieron. El emperador Constantino necesitaba una religión unificada para unificar un imperio fracturado. Pero los textos cristianos primitivos no eran unificados. Algunos evangelios describían a Jesús como un principio cósmico. Otros, como el Evangelio de Tomás, contenían dichos pero ninguna narrativa. Una colección de enseñanzas sin una historia que las uniera. El Evangelio de Felipe describía a los discípulos como nombres para estados espirituales. Estos textos no se perdieron. Fueron prohibidos, quemados y enterrados. Luego se seleccionó una sola narrativa, la historia sinóptica de un hombre literal con discípulos literales. Porque la narrativa controla la atención, y la atención controla la creencia, y la creencia controla el comportamiento.
El teólogo Orígenes, escribiendo en el siglo III, sabía exactamente lo que estaba pasando. Advirtió que leer los evangelios literalmente era una forma de ceguera espiritual. Dijo que las historias contienen un cuerpo, alma y espíritu, y solo el cuerpo es el evento literal. La mayoría de las personas, escribió, nunca van más allá del cuerpo. Confunden la cáscara con la semilla. Orígenes finalmente fue declarado hereje. Sus escritos fueron mutilados, la interpretación espiritual fue llevada a la clandestinidad, y la narrativa literal tomó el trono. Ahora observa lo que sucede cuando lees los evangelios a través del lente original. Si algo acaba de cambiar en cómo lees esta historia, si la idea de que Orígenes fue silenciado por enseñar esto está empezando a resonar. Deja la palabra espejo en los comentarios y dime cuál de estas 12 funciones reconociste primero en ti mismo. Suscríbete para seguir caminando con nosotros a través de estas historias. Cada una descifra un patrón psicológico diferente oculto en el texto, y lo que viene después es cómo la resurrección se convierte en un evento que vives, no solo en uno sobre el que lees. La palabra usada para discípulo en el texto griego es matetes, significa aprendiz, pero no el tipo de aprendiz que memoriza hechos, significa alguien que experimenta una transformación interna a través del aprendizaje. El matetes no es un estudiante en un salón de clases, es alguien que vive con el maestro, come con él, duerme cerca de él y absorbe lentamente su forma de ser. La transformación no es cognitiva, es celular, es ontológica. Y aquí está el punto crucial que ningún traductor te dice. El matetes siempre es plural en los evangelios, pero nunca es un comité. Es un colectivo de transformaciones individuales que suceden simultáneamente. Cada discípulo es un camino diferente. Cada discípulo es una función diferente del alma, siendo moldeada de una manera diferente. La neurociencia moderna llama a esto modularidad de la mente. El cerebro no es un órgano único y unificado que piensa un pensamiento a la vez. Es una colección de sistemas especializados. El intérprete narrativo, el detector de amenazas, el módulo de vínculo social, el centro de planificación, el banco de memoria emocional, cada uno ejecutando sus propios procesos en paralelo. Estos sistemas no están automáticamente de acuerdo. Entran en conflicto, compiten, se anulan entre sí. La sensación de ser un yo único y unificado es una ilusión producida por la función narrativa del hemisferio izquierdo, que teje estas voces en competencia en una narrativa coherente después del hecho. Esto es todo. Esta es la estructura completa de los evangelios en el lenguaje del siglo XXI. Los 12 discípulos no son 12 hombres. Son los 12 sistemas funcionales principales de la mente humana, cada uno personificado como un personaje para que puedas verlos, nombrarlos y finalmente integrarlos. Piénsalo. El texto antiguo codificó un modelo neurocientífico de la conciencia 2000 años antes de que alguien tuviera una máquina de fMRI, y luego los literalistas lo enterraron. Déjame nombrarlos para ti. Pedro es la función ejecutiva, el que toma decisiones, el que habla primero, actúa primero y generalmente se arrepiente. Neurocientíficamente, Pedro es tu corteza prefrontal, la parte que planifica, inicia y se atribuye el mérito. Pero Pedro también es el que niega a Jesús 3 veces antes de que el gallo cante. Eso no es un evento histórico, es un patrón psicológico. Tu función ejecutiva niega al ser superior cada vez que elige la seguridad sobre la verdad, cada vez que dice, no lo conozco, para evitar el costo de la alineación. Y cuando Pedro llora amargamente después, ese es el remordimiento que viene cuando tu propio sistema de toma de decisiones te traiciona. Santiago y Juan son los hijos del trueno, quieren hacer caer fuego del cielo, quieren venganza, poder y reconocimiento. Estos son los sistemas impulsados por la amígdala del miedo y la agresión. Son las partes de ti que reaccionan instantáneamente ante una amenaza, que quieren destruir lo que no puedes controlar. Su madre le pide a Jesús que los deje sentarse a su derecha e izquierda en el reino. La madre es la expectativa, el condicionamiento heredado que exige recompensa por lealtad. Y Jesús se niega, porque el reino no funciona así. Andrés es el puente. Es el primero en reconocer a Jesús e inmediatamente va a buscar a su hermano Pedro. En términos psicológicos, Andrés es la intuición,
el sistema de reconocimiento de patrones que ve conexiones antes de que el pensamiento consciente pueda explicarlas. Cada vez que tienes una corazonada que resulta ser cierta, ese es Andrés moviéndose antes de que Pedro pueda decidir. Ahora es aquí donde se pone peligroso, porque los 12 discípulos no son todos cooperativos. Uno de ellos es el traidor. Y si crees que eso es solo sobre Judas, todavía estás leyendo la historia mal. Judas no es un villano. Judas es una función. Es la parte de la psique que vende al ser por una ganancia inmediata. 30 piezas de plata es el precio de la traición, pero 30 piezas de plata en el mundo antiguo era la compensación por un esclavo que era accidentalmente herido por un buey. Es el precio de una vida que nunca se vivió. Judas es tu instinto de supervivencia tan corrompido por la escasez que intercambia la eternidad por una moneda. Cada vez que traicionas tu verdad más profunda por comodidad, aprobación o seguridad, Judas está operando dentro de ti. ¿Y el beso? Esa es la parte más devastadora. La traición no la comete un enemigo, la comete una parte de ti que una vez caminó junto a la verdad, que una vez conoció la verdad, que la tocó y aún así eligió venderla. El beso es el momento en que finges amar lo que estás a punto de destruir. Aquí es donde todo cambia. Ahora mira a Tomás. Tomás duda. Es el escéptico, el empirista, el que no cree hasta que ve la herida y toca la carne. Tomás es tu hemisferio izquierdo, la parte que exige pruebas, que pone a prueba la realidad, que se niega a aceptar cualquier cosa que no pueda verificar. Y la historia no condena a Tomás por dudar. Jesús no lo envía lejos, le muestra las heridas. Le dice, extiende tu mano y ponla en mi costado. La verdad mística no es destruida por el escepticismo, es confirmada por él. El ser superior no requiere fe ciega, ofrece evidencia directa. Y luego Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso no es un rechazo a Tomás, es una invitación a la siguiente etapa del desarrollo, donde ya no necesitas tocar la herida porque has integrado el saber. Ahora, detente y nota algo. El número 12 en sí mismo no es arbitrario. 12 es el número de la plenitud en el mundo antiguo. 12 tribus de Israel, 12 meses del año, 12 horas de luz del día. 12 signos del zodíaco. Los discípulos no son un recuento histórico, son una declaración cosmológica. La mente humana, cuando está completamente integrada, contiene 12 funciones distintas. 12 es la arquitectura de un ser completo. El Evangelio no está informando un evento, está prescribiendo una transformación. Carl Jung sabía esto. Pasó toda su carrera mapeando los arquetipos del inconsciente colectivo y seguía llegando a los mismos números estructurales. Los 12 discípulos, para Jung, eran las 12 funciones de la psique individuada. El ser, dijo Jung, no es una cosa única, es un mandala de opuestos integrados, y el mandala del cristianismo es la crucifixión rodeada por los 12. La cruz es la intersección del tiempo y la eternidad. Los 12 son el conjunto completo de facultades humanas dispuestas alrededor de esa intersección, esperando ser unificadas. Joseph Campbell lo llevó más lejos. Mostró que el viaje del héroe, el patrón narrativo universal que se encuentra en todas las culturas, es idéntico a la estructura del Evangelio. El llamado, la partida, las pruebas, la muerte, la resurrección, el regreso con el regalo. Campbell dijo que los evangelios no son historia reportada como mito, son mito contado como historia. Los 12 discípulos no son testigos del viaje del héroe, son las facultades que deben ser despertadas en el héroe mismo. Tú eres el héroe. Los discípulos son las partes de ti que deben despertar. Y la neurociencia moderna dice lo mismo. Antonio Damasio, el neurocientífico que mapeó la relación entre la emoción y la conciencia, describió el yo como una estructura de 3 capas: el proto-yo, el yo central y el yo autobiográfico. Cada capa corresponde a un nivel diferente de integración, y el nivel más alto, el yo autobiográfico, solo emerge cuando todas las funciones inferiores están completamente conectadas. Eso es lo que muestra el Evangelio. Jesús reúne a los discípulos, camina con ellos, les enseña, muere, y después de la resurrección, los discípulos se transforman.
Se convierten en apóstoles, se convierten en maestros ellos mismos. La integración está completa y cuando volvamos a esto en un momento, te llevaré más profundo a lo que la resurrección realmente significa. No como un milagro biológico, sino como un evento psicológico que sucede dentro de ti cada vez que las partes fragmentadas de tu mente finalmente se unifican. Pero antes de llegar allí, pausa. Quédate con lo que ya has visto. Si te estás viendo a ti mismo en estas 12 funciones, si Pedro, Judas o Tomás acaban de dejar de ser nombres antiguos y se convirtieron en partes de ti, ese es el reconocimiento que buscamos. Suscríbete antes del próximo capítulo, porque lo que viene después cambia la forma en que lees cada historia bíblica que creías conocer. Y deja el nombre de la función que reconociste primero en los comentarios, esa que te hizo detenerte y decir, esa soy yo. Esa es la que el Ser Superior está llamando al orden dentro de ti en este momento. Ahora piensa en lo que eso significa para ti, ahora mismo, en este momento. El Evangelio no es una historia sobre alguien más hace 2000 años, es un modelo de diagnóstico de tu propia conciencia. Cada personaje es una función que estás operando actualmente. Cada conflicto es un conflicto que estás experimentando actualmente. Cada enseñanza es una prescripción para tu propia integración. Y la resurrección no es un evento futuro que esperas. Es la posibilidad presente de volverse completo. Y aquí es donde se pone peor, porque la mayoría de las personas nunca llegan a la resurrección, se quedan en la crucifixión, mantienen las partes de sí mismos separadas, dejan que Pedro domine, dejan que Judas se mueva en segundo plano, dejan que Tomás exija pruebas sin nunca probar realmente la verdad, dejan que Santiago y Juan ardan con ira reactiva, nunca se integran. Y esa es la tragedia de la vida no examinada. El Evangelio ofrece transformación. La mayoría lo lee como historia y se pierde el llamado. Pero tú no eres la mayoría. Estás aquí. Has llegado hasta aquí. Y si lo que estás escuchando está empezando a cambiar algo fundamental en la forma en que lees estos textos, entonces algo dentro de ti ya se está moviendo hacia la integración. Eso no es un accidente. Eso es el Ser Superior llamando a los discípulos al orden dentro de tu propia mente. Ahora déjame mostrarte la capa debajo. La palabra griega para discípulo, matetes, está relacionada con otra palabra, matema, que significa aquello que se aprende. Pero matema también lleva el sentido de una lección que transforma al alumno. No es transferencia de información, es remodelación ontológica. Y aquí está la neurociencia que demuestra que los escritores antiguos sabían exactamente lo que estaban describiendo. Tu cerebro tiene una propiedad llamada neuroplasticidad. Se reconecta a sí mismo basado en la experiencia repetida. Cuando practicas un nuevo comportamiento, las vías neuronales asociadas con ese comportamiento se fortalecen. Cuando dejas de practicar, se debilitan. Así es como el aprendizaje ocurre a nivel biológico. Pero aquí está la parte que importa. La neuroplasticidad no es solo sobre habilidades, es sobre identidad. Cuando repetidamente eliges un nuevo patrón de pensamiento o acción, el cerebro realmente se reestructura para apoyar ese patrón. Las vías viejas se atrofian, nuevas crecen. No eres la misma persona después de una práctica sostenida. La estructura de tu conciencia cambia. Ahora, lee los evangelios con ese conocimiento. Jesús dice, sígueme. No dice, está de acuerdo conmigo. Dice, ven, camina conmigo, come conmigo, duerme cerca de mí, aprende mi forma de ser. Eso es aprendizaje. Eso es práctica repetida. Eso es neuroplasticidad. El discípulo no es alguien que cree en un conjunto de proposiciones. El discípulo es alguien cuyo cerebro está siendo reconectado a través de la proximidad sostenida al Ser Superior. Y después de 3 años, la duración tradicional del discipulado en el mundo antiguo, la reconexión está completa. El discípulo se convierte en el maestro. La función se integra. Y el viejo yo, la conciencia anterior al discipulado, muere. Esa es la crucifixión del ego. Y el nuevo yo, la conciencia integrada, nace. Esa es la resurrección. Piénsalo por un momento. Toda la narrativa del Evangelio es un protocolo paso a paso para la transformación neural, el camino de la fragmentación a la plenitud, del yo disperso al ser unificado.
y fue escrito en un lenguaje que podía ser entendido en dos niveles simultáneamente, el literal, que lo preservaría a través de edades de ignorancia, y el psicológico, que solo sería descifrado cuando la ciencia avanzara lo suficiente para reconocerlo. Joseph Campbell llamó a esto el monomito. Dijo que el viaje del héroe es la historia universal de la transformación y aparece en todas las culturas porque no es una invención cultural, es una necesidad biológica y psicológica, el llamado a la aventura, el cruce del umbral, el camino de las pruebas, la prueba suprema, la recompensa, el regreso. Los evangelios siguen esta estructura exactamente. Jesús es el héroe, los discípulos son los compañeros. Pero aquí está lo que Campbell sabía, que la mayoría de los teólogos pasan por alto. El héroe y los compañeros son la misma conciencia en diferentes etapas. Jesús es el ser integrado. Los discípulos son las partes fragmentadas. El viaje es el proceso de integración. Y la resurrección es el momento en que la fragmentación termina. Iain McGilchrist, el psiquiatra que escribió El Maestro y su emisario, describió la relación entre los hemisferios del cerebro en términos que reflejan el Evangelio exactamente. El hemisferio derecho, el maestro, ve el todo, lo interconectado, lo implícito, lo encarnado. El hemisferio izquierdo, el emisario, descompone las cosas, analiza, categoriza y reclama autoridad. El emisario, argumenta McGilchrist, ha usurpado al maestro. El hemisferio izquierdo ahora cree que está a cargo. Reduce el mundo a lo que puede medir y controlar, y ha perdido de vista el todo. Ese es el Evangelio. Esa es la historia de los discípulos que siguen malinterpretando porque están atrapados en el modo de percepción del hemisferio izquierdo, mientras que Jesús, el Maestro, el hemisferio derecho, sigue tratando de mostrarles el todo. Y la crucifixión, eso es lo que sucede cuando el emisario mata al Maestro. ¿Y la resurrección? Eso es el Maestro regresando, no como un competidor, sino como el centro restaurado de integración. ¿Has sentido esto? ¿Conoces la experiencia de estar atrapado en tu propio hemisferio izquierdo, sobrepensando, analizando, reduciendo todo a datos, perdiendo el sentido de significado, sintiéndote fragmentado? Y también conoces los momentos en que el hemisferio derecho irrumpe, cuando ves el todo, sientes la conexión, experimentas el significado, sabes que eres más que la suma de tus partes. Esos momentos son destellos de integración, son la resurrección irrumpiendo a través de la crucifixión de la fragmentación diaria. Y aquí está lo que nadie te dice sobre ese proceso. No es un evento único, es una práctica continua. Los discípulos no se integraron y luego se quedaron integrados. Flaquearon, dudaron, se dispersaron. Pedro negó, Tomás dudó, Judas traicionó, y sin embargo, después de la resurrección, fueron reunidos, fueron reintegrados a un nivel superior. El Evangelio no termina con los discípulos sin volver a luchar, termina con ellos convirtiéndose en la Iglesia, lo que significa convertirse en una comunidad de funciones integradas, una conciencia colectiva, un cuerpo que lleva al ser superior hacia adelante. Esa es tu vida. Te integrarás y luego te fragmentarás de nuevo. Te sentirás completo y luego te sentirás disperso. Eso no es un fracaso. Ese es el patrón. La resurrección no es un destino, es un ritmo. Mueres al viejo yo, te elevas al nuevo, mueres de nuevo, te elevas de nuevo. Cada vez la integración es más profunda, cada vez el ser es más completo. El Evangelio no es una historia que miras, es un ciclo que vives. Ahora mira tu propia vida con los ojos que te han sido dados en este video. Mira a las personas con las que luchas. Cada conflicto con otra persona es un conflicto entre partes de ti mismo que aún no has integrado. La persona que desencadena tu ira es Santiago o Juan dentro de ti. La persona que provoca tu escepticismo es Tomás. La persona que resentes por su éxito es la parte de ti que eligió la seguridad en lugar de eso. Cada conflicto externo es un mapa interno. Léelo. Sigue las líneas. Encuentra la función que aún no está integrada y no la expulses. Llámala a la mesa. Déjala convertirse en un discípulo. Mira los patrones que repites. Ese es Pedro caminando sobre el agua y luego hundiéndose. Tienes la capacidad. Sales del barco. Empiezas a caminar. Y luego miras las olas.
la evidencia de tus limitaciones, el miedo al fracaso, la voz que dice que no puedes, y te hundes. Pero Pedro no se ahoga, Jesús extiende su mano. El ser superior no abandona la función que se hunde, la levanta. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso no es una condena, es un recordatorio suave. Sabías que podías, solo lo olvidaste, recuérdalo. Mira los lugares donde te sientes atascado. Ese es Judas. Esa es la parte de ti que ha hecho un trato con el instinto de supervivencia. Vendiste tu verdad más profunda por algo más pequeño. Un salario, una relación que no te cumple, una reputación que no respetas, una comodidad que se siente como muerte, y lo sabes. Te sientas a la mesa con eso todos los días. Mojas el pan en el mismo plato. Y el ser superior dentro de ti está esperando que te des cuenta de que el trato no está funcionando. La traición debe ser expuesta, no para castigarte, para liberarte. Este es el patrón completo. Los 12 discípulos eres tú. Jesús es lo que te estás convirtiendo. El Evangelio es el proceso. Y la resurrección no es algo que esperas, es algo en lo que participas. Cada vez que integras un fragmento, cada vez que llamas a casa una función perdida, cada vez que mueres a una identidad vieja y dejas que surja una nueva. Esa es la resurrección sucediendo en tiempo real, en tu cerebro, en tu conciencia, en tu vida. Y ahora lo ves. No puedes no verlo. Cada vez que leas los evangelios de ahora en adelante, sentirás estas 12 funciones dentro de ti. Reconocerás a Pedro tomando decisiones, verás a Tomás exigiendo pruebas, sentirás a Santiago y Juan ardiendo con reacción, notarás a Judas calculando en segundo plano, y escucharás la voz del ser integrado diciendo, ven, sígueme, no allá afuera, aquí adentro. Si esto ha cambiado algo permanente en cómo ves el texto, si la Biblia se ha convertido en un mapa de tu propia mente y no vas a volver atrás, entonces no dejes que esto termine aquí. Suscríbete para no perderte lo que viene después, porque la resurrección que estamos a punto de explorar no es un evento pasado, es el patrón que tu propia conciencia está lista para vivir. Y en los comentarios, dime qué función estás listo para llamar a casa primero. Estaré allí, leyendo cada uno.